Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de una posible relación beneficiosa entre el consumo de café y la diabetes tipo 2. Cuando hablamos de una enfermedad tan prevalente actualmente como la diabetes tipo 2, que de hecho ha ampliado el grupo de población al cual afecta con más frecuencia, pasando de un grupo de edad, podríamos decir, avanzada, a un grupo de edad que abarca desde la infancia hasta el final de la vida, es decir, casi a todas las etapas de la vida. La verdad es que los profesionales que tratamos de mejorar la salud a través de la ingesta de los alimentos, a través de las mejoras en la dieta, evidentemente siempre estamos tratando de buscar aquello que sea más fácil y que pueda ayudar mejor a regular esos niveles de glucemia. Y a veces pues nos podemos encontrar con algunas asociaciones que inicialmente pueden parecer curiosas, pero que realmente son de muy fácil aplicación en la vida diaria. Bueno, a veces igual no tan fáciles, ya iréis viendo mientras os voy contando todos estos factores. En este caso, la asociación sería con el consumo de café. ¿Puede realmente el consumo de café beneficiar a la reducción de los niveles de glucosa en sangre? Bueno, pues la verdad es que parece que sí, que nos podría ayudar. ¿Cómo? Mejorando el metabolismo. Los niveles de glucosa elevados en sangre se reducen cuando hay una mayor necesidad de utilizar esa glucosa. Eso es algo de cajón. De hecho, una de las recomendaciones que mejores resultados da a la hora de mejorar los niveles o de reducir esa glucemia, especialmente después de comer, es no sentarse a echar la siesta, sino darse un paseíto de unos 10 minutos inmediatamente después de comer. Eso hace aumentar las necesidades que tienen las células de utilizar esa glucosa y hace que los niveles se mantengan más bajos, sin un aumento tan brusco. Evidentemente, si eso lo asociamos a una reducción o un control de los carbohidratos que obtenemos a través de la dieta, los efectos serán aún más beneficiosos. Y si a eso le añadimos otros factores que hagan aumentar el metabolismo y por lo tanto aumentar esa necesidad o esos requerimientos de glucosa por parte de las células, pues probablemente obtendríamos aún más beneficios. Uno de los alimentos relacionados con el aumento del metabolismo es el café. El café es probablemente, después del agua y junto con el té, la bebida más consumida a nivel mundial. Si buscamos unas estadísticas del consumo de café, a veces nos pueden llegar incluso a asombrar. Es un mercado que mueve muchísimo dinero por el alto consumo que tenemos de café, como os digo, a nivel mundial. Por lo tanto, qué mejor que utilizar un alimento que nosotros ingerimos prácticamente a diario dentro de ese patrón alimentario destinado a la reducción de los niveles de glucosa en sangre. El café, además de contener cafeína, que es la encargada de activar ese metabolismo, nos mantiene esa sensación de alerta, nos mantiene activos a nivel metabólico y por lo tanto ahí tendríamos un beneficio, como os digo, asociado a ese mayor consumo de la glucosa que circula por la sangre. Además, el café es una de las sustancias que ingerimos más ricas en antioxidantes, en sustancias bioactivas. En ese caso pueden reducir o mejorar
el daño que se produce a nivel celular por la producción de radicales libres. Más cantidad de radicales libres, cuanto mayor es el metabolismo. Por lo tanto, ahí tendríamos también ese beneficio extra del consumo de café. Pero claro, después tenemos que pensar cómo se consume el café en la mayoría de los casos. Con azúcar, con leche, especialmente, vamos a decir, aquí nos preocuparía la cantidad de azúcar que estamos añadiendo al café. El café de manera natural tiene un sabor amargo y actualmente y especialmente en las personas que desarrollan diabetes tipo 2, el paladar de esas personas, es decir, el gusto o la detección del umbral de dulzor suele ser muy elevado. De hecho, creo que nadie o prácticamente nadie desarrolla diabetes tipo 2 sin un excesivo consumo de carbohidratos durante años en la dieta. ¿Podría haber algún otro problema de salud que impidiese ese metabolismo? Bueno, podría haberlo, pero vamos a ponernos en condiciones normales. Ese consumo elevado de carbohidratos nos hace aumentar el umbral dulce. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos capaces de consumir alimentos, esta sería la consecuencia, que tengan sabores poco dulces, especialmente amargos o ácidos. Es decir, la tolerancia hacia esos sabores es como si desapareciese totalmente y solo podemos disfrutar de esos alimentos añadiéndoles azúcar. Y os digo ácidos y amargos porque en este caso pues el sabor del café sería más amargo, pero por ejemplo imaginaros, para valorar ese umbral dulce, si una naranja os sabe ácida, si unas fresas os saben normalmente ácidas, evidentemente no vamos a hablar del limón porque es acidísimo y nos puede resultar totalmente desagradable, imposible de tomar si no le añadimos azúcar. De ahí esa importancia que tiene reducir ese umbral dulce del paladar, reduciendo progresivamente la cantidad de azúcar que añadimos en la dieta. Y aquí sí que hablo de azúcar y no solo de carbohidratos, porque hay otros alimentos ricos en carbohidratos que no tienen sabor dulce. Por ejemplo, el arroz, la pasta o la patata. No tienen sabor dulce, pero mi cerebro los detecta como dulces, que eso también es un mecanismo, vamos a decir, un poco engañoso. Bueno, lo que iba con el café. Si yo me tomo un café con 2 cucharadas de azúcar, evidentemente beneficio 0. Y en esos casos tendríamos que consumir el café sin endulzar para obtener beneficios asociados a la disminución de los valores de glucemia en sangre. Y si en vez de azúcar le añado al café endulzantes artificiales, edulcorantes artificiales que no hagan aumentar el nivel de glucemia, bueno, pues aquí podríamos tener un conflicto, vamos a decir. Por un lado, evidentemente no llegan esos carbohidratos, no llega esa glucosa, se activa el metabolismo, el café es el mismo, no llega, como os digo, esa glucosa y podemos tener ese efecto de reducción de la glucemia. Pero al mismo tiempo tenemos un problemilla y es que se produce una alteración, podríamos decir, a nivel de la detección de esa glucosa, porque yo sigo obteniendo un sabor dulce que llega a mi cerebro y activa los mecanismos que pueden gestionar esa insulina y esa glucemia. Inicialmente podría resultar beneficioso, nos podría ayudar, pero tendríamos que ir reduciendo al mismo tiempo eso que os he contado, el umbral dulce, para evitar cualquier problema o cualquier interferencia a largo plazo con ese metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, inicialmente nos podemos beneficiar de ese café con un edulcorante no calórico. ¿Cuáles serían los más recomendados? Pues actualmente los estudios nos dicen que los más beneficiosos serían la stevia, el eritritol y otros polioles como por ejemplo el xilitol, que no es tan fácil de encontrar,
pero el eritritol y los glucósidos de esteviol sí se encuentran fácilmente, yo diría que en cualquier supermercado, de manera que serían en este caso los más beneficiosos relacionados con esa reducción de los niveles de glucosa en sangre, sobre todo porque tienen origen natural, no son artificiales y no se encuentran a día de hoy relacionados con alteraciones en la microbiota intestinal. Por lo tanto, podría ser una etapa de transición mientras vamos reduciendo ese umbral dulce del paladar y a ser posible conseguir endulzar el café lo mínimo posible, de manera que aprendamos a disfrutar de su propio sabor natural, que en el caso de la reducción de los niveles de glucosa va a ser cómo nos mejore, o cómo podamos sacar más provecho de ese consumo de café. Esos beneficios asociados al consumo de café se han relacionado con un consumo habitual de entre 1 y 3 tazas de café, no más, porque a partir de ahí, en lugar de beneficios, podríamos tener algunos perjuicios. Creo que los perjuicios asociados al consumo excesivo de café todos los conocemos, asociados evidentemente a esa activación excesiva, problemas de insomnio, de alteración del latido del corazón, taquicardias, exceso de nerviosismo, algunos problemas que se asocian, como os digo, al consumo excesivo de café. O sea, que no siempre más es mejor y en este caso lo que hace que nos resulte beneficioso, como os digo, es café sin endulzar y en ese caso en cantidades moderadas, 1 o 2 tazas de café diarias asociadas, por supuesto, a modificaciones en la dieta que reduzcan el aporte de carbohidratos. Es como vamos a conseguir mayores beneficios. ¿Esto por qué os lo digo? Porque si yo solo aumento el consumo de café pero no cambio mi dieta, lo mismo, beneficios cero de ese consumo de café relacionados con la mejora de la diabetes. Así que ya veis que todo es un poco relativo. Y a veces cuando vemos titulares en prensa, el consumo de café se asocia a la reducción de la diabetes. Sí, pero ¿en qué condiciones? En algunas concretas, como habéis visto. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.